conferencias acerca del tema liderando en tiempos de crisis. Y hoy voy a concentrarme en un tema puntual que tiene que ver con el líder, el gran comunicador. Una de nuestras habilidades y de nuestras grandes cualidades como líderes se concentra en la capacidad y en el gran impacto que podamos tener cuando nos comunicamos. Definitivamente el líder por excelencia que nos enseñó y nos guió y nos formó y nos ha llevado a desarrollar nuestros talentos y nuestros dones es Jesús de Nazaret. Jesús fue el gran comunicador. Él, a través de toda su historia, en el tiempo que duró su ministerio en esta tierra, nos enseñó muchas cosas y de allí hemos extraído la mayoría, y si no todas, las técnicas de comunicación que podemos tener como líderes. Nosotros nos estamos comunicando diariamente, en cada momento, con todo el mundo. Pero algo importante es entender que una cosa es comunicarse y otra cosa es conectarse con los demás. En las condiciones más básicas de nuestras relaciones, en nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras relaciones con nuestros hijos, con los vecinos, por lo general creemos estar bien comunicados. Pero la pregunta que debemos hacernos es si esa comunicación nos está generando las conexiones necesarias y suficientes para sentir que efectivamente nos estamos comunicando bien. Y eso solamente lo logramos en la medida en que nosotros verificamos que la información que le estamos ofreciendo a los demás está impactando, está siendo bien recibida. La capacidad de comunicarse no es algo que todo el mundo tenga. Hemos conocido muchísimos grandes pensadores que tienen un gran conocimiento, tienen muchísima información que compartir, pero infortunadamente su falta de capacidad de comunicación hace que simplemente sea una información que viene y se queda ahí. Cuando nosotros estamos basados en la capacidad de conectarnos, el tema es diferente, porque lo que buscamos es imponer ante todas nuestras pretensiones el mensaje, y que el mensaje llegue a las personas desde su perspectiva, que lo puedan entender, que lo puedan vivir y que definitivamente se siembre dentro de sus corazones como una semilla importante. Hemos tenido docentes muy inteligentes, con muchísima información en toda nuestra historia como estudiantes, en el colegio, en la universidad. Y tal vez quisiera que ustedes se concentraran un poco en ese maestro o en ese docente que les impactó tanto su vida, que fueron de alguna manera o fue de alguna manera el que les motivó a hacer lo que hoy son. Ese docente que les llevó a través de su capacidad de comunicar su conocimiento a tomar decisiones con relación a su desarrollo profesional, en lo que hoy viven. Yo tuve un maestro en la universidad que me apasionó por las matemáticas, por su capacidad de enseñar, pero más que su capacidad de enseñar, por su capacidad de comunicar algo tan abstracto como son los temas numéricos. Un maestro que sembró en mí la semilla del gusto y la pasión por los números, pero los números con un sentido de construcción de pensamiento. Simplemente por la forma en que él se comunicaba. Él, más allá de comunicar, conectaba con todos sus alumnos y nos enseñaba de una manera didáctica, de una manera divertida, de una manera distinta las matemáticas. Tema que es tan difícil y para algunos tan dramático aprender las matemáticas, tal vez porque en algunas épocas se decía que las matemáticas eran algo muy harto, muy aburrido. Pero bueno, ese es un tema que después me encantaría contarles acerca de la importancia de las matemáticas en todo el desarrollo de la humanidad y sobre todo en nuestro desarrollo de líderes. ¿Qué necesitamos entonces para poder comunicarnos? Y que esa comunicación genere una conexión que impacte en el corazón de las personas a quienes les queremos brindar el mensaje. Lo primero que tenemos que hacer es que el mensaje tiene que ser simplificado, tiene que ser un mensaje claro, concreto,
con un propósito y un objetivo puntual. ¿Qué es lo que hemos intentado hacer en esta semana? De que este mensaje que llegue a ustedes llegue con el único propósito de que en el momento en que se está atravesando una crisis como la que estamos viviendo, pues los líderes encontremos unas herramientas y unos elementos que nos permitan satisfacer de alguna manera las necesidades y de ayudarle a nuestros liderados a que avancen y tomen acciones concretas con relación a su situación o a lo que cada uno de nosotros estamos viviendo en nuestras organizaciones, en nuestros hogares, en el lugar en donde Dios nos haya puesto para liderar. Hoy veo noticias, personas que no cumplen con la orden de guardarse en casa, y eso hace parte de el desespero que muchas personas tienen de salir, porque tal vez su crisis es no saber estar enclaustrados en sus propios hogares o en el lugar donde estén, y les lleva a tomar cualquier excusa para salirse, violentar la norma, y bueno, ¿y qué hacemos con esas personas? ¿Cómo les llevamos a conciencia? Y aquí es importante que nosotros como líderes brindemos la información que estas personas necesitan para que sean conscientes de la responsabilidad que tenemos todos de cuidarnos unos con los otros. Ese mensaje lo podemos simplificar cuando tenemos un principio fuerte del mensaje. Es decir, cuando es tan vital que las personas se enteren de lo que estamos comunicando para que su vida sea transformada, para que su manera de pensar sea transformada a partir de lo que queremos decirles. Por eso el tema tiene que estar bien determinado y tiene que estar delimitado. No puede ser un tema que divague, no puede ser un tema que genere unas expectativas distintas a las que el comunicador quiere brindar. El lenguaje, un lenguaje muy sencillo, tiene que ser un lenguaje no tan técnico. A veces nos encontramos con una serie de personas que quieren comunicarnos algo, pero su lenguaje es tan técnico que lo que logra es confundirnos y por tanto no nos despierta mayor interés el tema que él puede ser muy importante para nosotros, pero que la vía que escogió para comunicarse con su lenguaje no fue la adecuada. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a partir de ilustraciones o de historias. De alguna manera, nosotros hemos aprendido de nuestros padres mucha historia por todas las historias que ellos nos contaron. De los abuelos, de sentarse a hablar con ellos, el relato de todo eso que hizo atractivo sentarse a conversar con personas que vivieron una etapa de vida hace muchos años, tal vez distinta a la que hoy tenemos, tal vez inesperada para nosotros o de alguna manera increíble que hubiesen sucedido, pero que nos fueron envolviendo con su trama, con todo lo que sucedía alrededor para contarnos o para enseñarnos cómo ahorrar, para enseñarnos principios, valores, para enseñarnos normas, para exigirnos de alguna manera el cumplimiento de los estatutos que se establecían en nuestros hogares o en la comunidad o en donde estábamos. Y esa es una forma muy dinámica de generar un mensaje, porque detrás de la historia hay un objetivo claro de lo que pueda estar pasando. Si le damos una vista al mundo, cada día encontramos en las redes sociales, en los noticieros, en los periódicos, historias, testimonios de personas que están padeciendo la enfermedad, testimonios de gente que la superó y testimonios de personas que están siempre diciéndonos: cuídense, estén en casa, estén en casa. Y tal vez a partir de la historia es que logramos entender ese mensaje, porque lo que tenemos que hacer es sembrar el mensaje en el corazón de las personas que estamos liderando, para el efecto de esta condición que nos permite ilustrar de lo que vivimos hoy con esta pandemia. Lo segundo, para tener un mensaje que sea muy atractivo para los demás, es que debemos conocer a la gente, debemos conocer al interlocutor, debemos tener una información básica, mínima del interlocutor, del auditorio al que yo me voy a dirigir. Voy a dar un ejemplo muy particular. Si yo voy a tener una reunión con una persona para venderle algún producto, o con unas personas, porque si es una hoy videoconferencia o si es en un auditorio, pues lo mínimo que debo saber es quiénes están ahí, qué tipo de auditorio es el que debo tener, y debo prepararme para ese auditorio. Debo estar
muy consciente de que en ese auditorio va a haber diversidad de mentes que van a recibir la información. Algunos muy seguramente van a estar de acuerdo con el mensaje, otros tal vez lo van a discutir y a otros tal vez no les va a interesar lo que allí se vaya a tratar. Pero si yo me intereso por las personas, muy seguramente la conexión va a ser distinta. Esto lo tratamos el primer día, cuando vimos la importancia de que el líder entienda que están primero las personas, y yo les hablaba de la capacidad de conectarse con ellos a partir de la habilidad de interesarse por lo que ellos son. Y allí tiene uno unas posibilidades diferentes de pasar de ser un orador público simplemente a ser un comunicador. Porque el comunicador debe tener por lo menos 4 cualidades que orienten a esa condición de ser un comunicador y no simplemente un orador. Una de ellas y la más importante es que el comunicador antepone a las personas, antepone las personas por el mensaje. Es decir, es más importante para el comunicador la gente que está ahí que lo que quiere decirles. Y por eso es importante desproveerse de muchas pretensiones, de creer que uno es más que el que está al otro lado porque no tiene la información. Y eso tiene que ver con la autenticidad del comunicador. O sea, ¿quién es la persona que está ahí? Para este caso, el líder. El líder tiene que desproveerse de protagonismos. Allí el importante es el auditorio. Allí el importante es el señor o la señora o la persona que está sentada al frente, que quiere recibir una información que muy seguramente le va a ser de bienestar, porque de eso se trata. Por eso tengo que preguntarme qué es lo que ellos necesitan saber de lo que yo voy a contar. El mensaje que yo he preparado para ustedes esta noche, ¿qué es en esencia lo que ustedes requieren saber? ¿Qué es lo que deben aprender? Si no lo saben, si ya lo saben, repasarlo. Si ya lo conocían, reforzarlo. En términos de que es importante lo que estamos diciendo. Que nos tomamos a la tarea o nos dimos a la tarea de preparar estos videos para que las personas que no tienen la posibilidad de tener un líder o un coach de liderazgo estratégico al lado puedan recibir una información que les ayude a tomar nota y que de alguna manera puedan crear su propia estrategia para comunicarse con los demás, para liderar a los demás. Lo siguiente que debe tener el comunicador muy bien definido es la atmósfera, es el ambiente en el que está comunicando. Una cosa es dar una información a través de esta videoconferencia y otra cosa es dar una información en un auditorio en donde hay 10, 15, 20, 100 mil personas. Entonces la atmósfera es importante, tienes que conocer en dónde estás, cuál es el contexto de la situación. Cada mensaje debe buscar una transformación en el otro o una reafirmación en el otro, no una negación del otro. Por eso el comunicador se desnuda de sus pretensiones para darle ese ropaje que tenía al auditorio, para poderle dar la importancia que el auditorio necesita. Porque la meta del mensaje es ayudarle a la gente a que complete lo que de alguna manera puede entender que le haga falta en su conocimiento y en su saber para poder hacerlo. Y allí es donde el comunicador debe aprovechar el momento, porque uno puede estar comunicando algo en unas condiciones adversas al mensaje y debe identificar el momento en el que el mensaje debe ser presentado puntualmente. Cuando hicimos los cursos de oratoria y de comunicación en la certificación con el John Maxwell Team, hubo algo muy importante que se nos generó. Teníamos que brindarle un discurso de 5 minutos. Y teníamos que brindarle un discurso de 5 minutos a un grupo de personas. Había que preparar ese mensaje. Muchos padecimos con eso. Sobre todo los que tenemos mucha locuacidad, los que nos encanta hablar, los que por alguna razón esa es nuestra manera en que nos comportamos. Entonces tratar de dar un mensaje en 5 minutos no es una tarea fácil. Y compartiendo con muchos compañeros, en ese momento conversábamos de qué estábamos haciendo. Algunos tenían un speech listo, otros prepararon un mensaje. En mi caso personal yo había preparado un mensaje que me pasaba los 5 minutos, nunca me daba el tiempo. Y el día que había que presentar, levantarse a 6 de la mañana, verse al espejo, cómo voy a moverme, cómo me va a estar quieto,
el tono de voz, cuál va a ser la presentación. En últimas logré hacer mi trabajo de 5 minutos, pero cuando vino la información exacta, se nos enseñó que el mensaje no podía ser más de 5 minutos, pero para hablar esos 5 minutos hubiésemos necesitado más tiempo para crear el espacio, para ambientar el espacio. Entonces el momento es en el que debemos aprovechar. Ese momento es cuando ya estamos ahí. Muchas veces preparar una clase, sobre todo, pues nos toma simplemente en nuestros lugares de trabajo, en la universidad, en la casa, en donde estamos preparando la clase, y ahí es una historia. Pero otra es cuando estoy en el salón de clase, porque aparecen las preguntas, porque aparecen las inquietudes de los estudiantes, o porque simplemente, como suele suceder, a la pregunta, algún comentario, nadie dice nada. Y ahí es donde el comunicador comienza a pensar, ¿será que lo que dije será que sí impacté? Y eso nos llena de estrés, pero ese estrés tiene que ser un estrés creativo. Tenemos que aprovechar las circunstancias para entender a nuestra audiencia. ¿Quién es la audiencia? ¿Por qué reacciona de esa manera? ¿Cuáles son realmente sus inquietudes? ¿Están ahí porque les toca? ¿Están ahí porque quieren? Y hay una serie de condiciones que a veces nosotros no medimos en la comunicación, sobre todo con nuestros equipos de trabajo, porque las personas reaccionan de maneras diferentes ante la misma ilustración. Y quiero darles un ejemplo. Hagan este ejercicio cuando estén con sus equipos de trabajo. Entonces, lo primero que van a hacer es decirles, tomen una hoja. Una vez tomen la hoja, y si lo pueden hacer ahí inmediatamente, los que me están escuchando, tomen una hoja. Una vez tomen la hoja, cierren los ojos. Entonces usted le va a decir a su auditorio, cierre los ojos. Cuando el auditorio cierre los ojos, usted le va a decir, le voy a dar la instrucción durante 1 minuto, y si tiene preguntas, por favor hágalas de una vez. Cuando termine el minuto no voy a recibir más preguntas y voy a comenzar a dar las instrucciones. Pasa el minuto. No, normalmente la gente pregunta qué vamos a hacer, si voy a escribir, si no, las preguntas que usted se esté haciendo allá. Seguidamente, con los ojos cerrados, pídale a su auditorio que doble la hoja. Una vez doble la hoja, dígale que desprenda la esquina superior derecha de la hoja. Luego dígale, doble la hoja nuevamente. Ahora desprenda la esquina superior izquierda, inferior izquierda de la hoja. Luego dígale, doble la hoja nuevamente, y ahora dígale, desprenda la esquina superior izquierda de la hoja. Como hay tantas personas haciendo el mismo ejercicio, muy seguramente todos están pendientes de qué van a hacer. Luego, dígales, ahora abran la hoja, y luego dígales, abran los ojos. Y usted se va a dar cuenta que va a pasar algo muy particular, y es que ninguna hoja va a ser igual, o algunas van a ser más o menos idénticas, pero la mayoría van a ser muy desiguales. Y la pregunta acá que se hace uno es, ¿qué pasó? Si recibimos la misma instrucción, si recibimos la misma información, ¿por qué sucede ese ejercicio? ¿Por qué el resultado del ejercicio es tan distinto? Y es simplemente porque cada uno de nosotros procesa en nuestro cerebro la información como creemos la estamos recibiendo, o lo que nosotros entendemos que es lo que se nos ha pedido. Entonces, ¿qué quiero lograr cuando me comunico? Distinto a si el ejercicio lo hacemos con los ojos abiertos y la instrucción es la misma, pero con una ilustración que yo estoy haciendo. Es decir, yo tomo la hoja y les digo, hagan esto, hagan esto, hagan esto, y muy seguramente el ejercicio va a ser pues la misma hoja para todo el mundo. Es decir, el resultado de lo que se hizo allí va a ser para todo el mundo el mismo. Entonces, cada vez que yo me voy a comunicar con mi equipo, primero lo que tengo que establecer es que el mensaje sea muy claro, muy sencillo, que yo debo saber quién es mi auditorio, que debo conocer mucho acerca de eso. Tercero, que debo aprovechar el momento de la comunicación, que no puedo permitirme no cumplir con los tiempos requeridos para lo que yo tengo que hacer, que tengo que hacerme una serie de preguntas con relación al tiempo que voy a usar. Es decir, si el tiempo que yo he previsto para esa reunión
es el suficiente, si es el suficiente para el auditorio, si preveo las preguntas que van a resultar de lo que yo estoy comunicando, si es que lo que yo quiero lograr con esa comunicación se va a dar, va a impactar a los demás, y si esa comunicación realmente va a generar una conexión con la gente. Es decir, el mensaje va a generar conexión con la gente. Pues seguramente hoy, si nos aparece en nuestros móviles que el señor presidente de la República nos va a dar unas nuevas instrucciones, vamos a estar interesados en entender qué es lo que nos van a decir. Pero si la información no es clara desde ahí, desde generar la expectativa de lo que nos van a decir, muy seguramente uno comienza a decir, bueno, mañana me enteraré, igual voy a estar encerrado. Pero, ¿qué pasa cuando le llega un mensaje de alguien que es importante para usted a su teléfono? ¿Qué pasa cuando usted comienza a leer el mensaje? ¿Qué entendió? ¿Cómo lo entendió? Entonces, eso todo está enmarcado dentro de algo que es muy, muy importante, y es que todo lo que usted vaya a contar sea verdadero, es decir, responda a una realidad conocida por las personas. Que no sea una información que genere dudas en los demás. Por eso usted es es el responsable de que la información que usted sabe va a comunicar esté enmarcada dentro de un contexto de verdad para los demás. Ahora, cada uno tiene una verdad, pero la verdad es simplemente la relación que tengo entre la realidad y mi intelecto. Así asumo la verdad de alguna forma. Entonces, tengo que preguntarme si lo que yo voy a decir le interesa a las personas. Y la pregunta que me haría yo ¿es importante que me escuchen? ¿Por qué me tienen que escuchar? ¿Por qué confían en mí? ¿La gente sí está interesada en lo que yo les voy a decir o en mí? ¿O se interesan cada vez que aparece que Oscar Pajarito va a dar una charla, una conferencia, o sea, comunicar con alguien ahí, quien levanta la mano y dice yo lo quiero escuchar? Puede que pase, puede que no pase. Pero en esencia, cuando me quiero comunicar con mi equipo, si es mi equipo de trabajo, pues ellos tendrían que estar interesados en lo que yo les voy a comunicar. Y debo tener la certeza de que la información que les voy a dar para ellos sea una información verdadera, que no sea algo que salió de la nada, que se lo inventó alguien y que yo simplemente lo quiero transmitir de una manera irresponsable. Eso ayudado con qué, con una gran pasión. Es decir, la comunicación está llena de pasión. Si no tengo la posibilidad de comunicar, de transmitir esa pasión de lo que estoy diciendo, pues muy seguramente voy a comenzar a tener algunas dificultades en la conexión. Porque recuerden que la conexión es lo más importante, que uno conecta con pasión. Es exactamente igual a cuando usted estaba cortejando a quien sea su pareja hoy, esposa o esposo. Es esa pasión que salía de poder decir lo que cada uno de nosotros era en ese momento, y que con el tiempo o se ha ratificado o se ha venido aclarando. Cada vez que yo me comunico debo tener tanta pasión por lo que estoy viviendo, por lo que hago, que las personas lo tienen que sentir. Por eso debo hablar de temas que yo conozco, que me apasionan. Debo hablar de temas que sé que pueden transformar la vida de las demás personas, que en la mía ha sido importante para mi propia transformación. Si es un tema que no conozco o que usted no conoce, no se atreva. Simplemente busque a alguien que le pueda ayudar con eso. Ahora, recuerden que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero hagámoslas bien hechas. En lo posible especialicémonos en algunas de ellas, porque allí es donde nosotros podremos realmente impactar. Muy seguramente todos podemos hablar de muchas cosas. Yo particularmente prefiero hablar de tres temas puntuales. Primero, de liderazgo. Segundo, de planeación estratégica. Tercero, de coaching para las personas, de cómo potenciar a las personas a salir adelante en sus propios sueños y cómo ayudarle a la gente a alcanzar sus objetivos y sus propósitos de vida. Hay otros temas que también conozco, pero me gustan más estos, y los otros los podemos desarrollar. Soy docente universitario, sé de seguros muchísimo, he trabajado mucho tiempo en este tema, me encanta poder enseñar, pero hay temas donde definitivamente no.
Hay temas en donde uno, a pesar de que soy economista financiero, un poco las finanzas pues quedan ahí, y hay otras personas especializadas que podrían ayudar a dar temas puntuales sobre eso. Ahora, en la medida en que yo tengo perfectamente claro y soy un apasionado por lo que estoy haciendo, pues soy consciente del impacto que eso va a generar en las personas. Y no solamente eso, sino que la imagen que vaya a proyectar y que usted como líder va a proyectar en las personas con las que se va a comunicar, se va a ir, va a ir siendo mucho más clara para ellos. Porque nos debemos ser confiables, es decir, cada vez que usted se va a comunicar con alguien debe generar tanta confiabilidad que las personas van a comenzar a construir una relación de credibilidad absolutamente importante. Recuerden que la autoridad es sinónimo de credibilidad, es decir, en la medida en que yo creo en mi líder, él tiene autoridad sobre mí. Si yo no creo en mi líder, así él tenga una posición de autoridad, muy seguramente sobre mí no va a poder tener mucha autoridad. Es decir, yo no voy a entender mucho su autoridad ni la voy a aceptar. ¿Por qué? Porque no creo en él. Entonces, debemos desarrollar esa confiabilidad en las personas. Tiene que ser clara, tiene que ser muy, muy concreta para que el tema pueda tener un impacto real sobre los demás. Y debemos ser auténticos, es decir, nunca intente ser otro, nunca intente ser una persona diferente. Sea usted, como es en su casa, como es en su trabajo, como es en su vida social. Es decir, no deberíamos tener una identidad diferente para cada situación o para cada rol. Debemos en nuestro interior ser el mismo. Si usted es espontáneo, si es alegre, no trate de adaptarse en su temperamento o en su manera de ser a las circunstancias. Usted se puede adaptar en su rol, pero nunca en su temperamento, nunca en su esencia. Su esencia nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. No trate de ajustarse para caer bien. No lo haga, porque muy seguramente no va a generar esa credibilidad que necesitamos tener. Trate de que el mensaje que usted está brindando sea una pintura para ellos, algo que visualmente les llame mucho la atención. Así usted no tenga ayudas visuales. Por ejemplo, si usted va a tener que improvisar o no improvisar, va a ir a dar una conferencia y no hay ayudas visuales porque se fue la luz, porque se dañó el video bin, porque el computador no funcionó, pues eso que usted va a contar, hágalo como si estuviera escribiendo una pintura. Y ahí va a tener un gran resultado, porque eso le va a ayudar a las personas a desarrollar su imaginación sobre lo que usted quiere contar. No es fácil describir algo, pero cuando usted se prepara para hacerlo, lo logra. Y entonces el objetivo de la comunicación con conexión, o la conexión de lo comunicado del mensaje, va a ser muy importante. Antes de irse a presentar su mensaje, trate de buscar las respuestas a las preguntas que podrían llegar a ser. Primero, tengo un objetivo claro con esta conferencia, con esta charla. Sé qué es lo que quiero que las personas recojan de este mensaje. El lenguaje que estoy utilizando o que voy a utilizar lo tengo definido, me he preparado para eso. Le he dedicado tiempo para saber exactamente cómo me voy a comunicar, qué tipo de comunicación o qué tipo de lenguaje voy a usar. El auditorio que tengo al frente lo va a recibir bien. Voy a usar un lenguaje, por decirlo de alguna manera coloquial, descrestador, o voy a usar un lenguaje simplemente muy sencillo. ¿Cuál va a ser la historia central del mensaje? Es decir, ¿sobre qué relato voy a montar el mensaje? ¿Sobre qué condiciones voy a relatar la historia para que haya el mensaje y genere el impacto que necesito? Eso debemos tenerlo muy, muy claro. Tengamos en cuenta puntos de referencia para que las personas lo puedan hilar, para que lo puedan unir, para que no se vaya la información, no se divague en el tema, sino que haya puntos de referencia puntuales, muy claros, para que las personas que están escuchando el mensaje entiendan y lo puedan vivir y lo puedan incorporar a su vida. Ahora, obvio, y es claro que no todo el mundo lo va a lograr.
pero que una sola persona del auditorio que esté ahí logre transformar su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de ver lo que usted le acaba de enseñar, ya usted se puede dar por bien servido, porque ese es el propósito de los líderes, transformar la vida de los demás. Y en ese sentido es donde nosotros debemos hacer mucho hincapié. Entonces, mis amigos, comunicarse no es una tarea que uno pueda hacer fácilmente. Hay que desarrollar la habilidad, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que recibir cursos si es necesario. Hoy la web nos permite hacerlo. Hay que escuchar muchas versiones sobre lo mismo para poder ir construyendo el propio discurso. Hay que hacer como una epistemología de todo esto. Escuchen otros conferencistas, busquen información, porque seguramente ahí usted puede irse identificando con temas varios. Yo soy miembro del John Maxwell hace ya varios años, se los conté en la primera emisión, pero eso no significa que mi único autor sea John Maxwell. Yo busco en muchos autores, Covey, Blanchard, busco hay uno que me encanta, que se llama El arte de resolver problemas, que nos enseña mucho a los líderes temas muy puntuales, que es Eichhoff, que es un matemático. Yo soy matemático, entonces tengo una línea de pensamiento muy parecida a él. La Biblia también tiene una serie de guías y ejemplos de liderazgo en muchos de los patriarcas bíblicos en los que podemos aprender mucho de eso. Hay un sinnúmero de autores que nos pueden ayudar a avanzar en nuestro proceso de formación. He querido terminar esta noche y este ciclo de conferencias con el tema de comunicación porque es un tema muy importante. A través de este medio vamos a tener ahora ya no conferencias de esta magnitud de tiempo, sino que vamos a tener unas cápsulas de 3-4 minutos que las vamos a ir colgando acá en la página de Richen. Las vamos a ir publicando para que ustedes puedan tener como un pensamiento diario sobre liderazgo. He estado tomando notas, he estado creando una serie de contenidos, de mensajes de 2-3 minuticos que muy seguramente van a salir muy pronto, ya lo van a ir encontrando. Estamos organizando con Fernanda un cronograma para ir, no cansarlos tampoco con nuestra información, pero sí enviarles por lo menos una o dos cápsulas semanales de cómo debemos vivir nuestro liderazgo, sobre todo liderazgo estratégico. Cómo en nuestras organizaciones podemos comenzar a tomar decisiones desde ahora para lo que viene en los próximos tiempos. Esta condición que estamos viviendo hoy nos está llevando a pensar qué va a pasar mañana cuando levanten en la cuarentena, cuando logremos superar la crisis, cuando logremos superar la pandemia, cuando aparezca la vacuna, cuando ya todo esto pase. Y recuerden que la pregunta importante es qué voy a hacer ese día, que tengo que comenzar a responderla desde ahora. Es decir, cómo voy a arrancar ese día siguiente. Me están haciendo aquí una pregunta en el chat que me parece importante. Gracias, Alexander, por estar aquí conectado. ¿Cómo saber que mi equipo de trabajo entiende las instrucciones y a todo le dice sí? Y ahí hay una gran reflexión que tienes que hacer, Alexander. Porque cuando el equipo a todo le está diciendo sí, tiene, o por lo general muestra dos condiciones. Una, que simplemente está haciendo caso y no controvierte. Tal vez porque asume que el liderazgo que tú estás teniendo con ellos es de posición. ¿Y qué es el liderazgo de posición? Pues que tú eres el líder. Ahí estás. Entonces, esa es una posible razón por la cual uno le dice a todo el mundo sí y no controvierte. Y otra porque muy seguramente la instrucción no es tan clara. Entonces, si quieres, por interno me puedes enviar un número de contacto y yo te busco entre mañana y el jueves y podemos tener un chat los dos, o un video chat a través de WhatsApp y nos conocemos y yo te voy dando algunas indicaciones de qué puede ser. Obviamente necesitaría conocer el contexto de eso que me estás diciendo. Por ahora, Alexander, pues
Te invito a que sigas conectado con nuestra página. Todos los días vamos a estar publicando contenidos diferentes a partir de este mes de abril. No solamente a través de videos, sino también a través de algunas cápsulas escritas para que puedan ir ambientando un poco lo que vamos a tener en el futuro, que va a ser toda una escuela de liderazgo, va a ser toda una escuela de formación de líderes. Vamos a enseñarles cómo ser un líder de 360 grados, vamos a enseñarles cómo liderar en condiciones de éxito, es decir, cuando todo está pasando bien. Vamos a enseñarles cómo desarrollar a los otros líderes que tienen a su alrededor. Vamos a tener mucho contenido de aquí en adelante. Lo que nos va a faltar es tiempo. Y estamos ya armándolo, estamos trabajando con Fernanda en el tema. No solamente voy a estar yo, van a estar otros líderes invitados para que nos den sus apreciaciones, para que nos enseñen. Entonces, por ahora les agradezco muchísimo toda la atención que han estado prestando en estos días. Gracias por esperarnos. El día de ayer no tuvimos la posibilidad de comunicarnos porque tuvimos algunos imprevistos de tecnología y de otro tipo de reuniones que teníamos. Se nos cruzaron los horarios y en mi casa pues también mi esposa, mi hijo están trabajando a través de este medio, entonces todos hablando al tiempo se nos dificultaba. Por ahora les agradezco muchísimo, deseo que el Señor les siga bendiciendo, deseo que Dios les llene de sabiduría, de muchísima virtud, de esa pasión por enseñar, por desarrollar líderes, y que bueno, que todo de aquí en adelante para todos nos salga bien. Y por favor, quedémonos en casa, obedezcamos las instrucciones que nos están dando, mostremos a través de ese ejemplo que somos los líderes que este país necesita para el desarrollo de sus comunidades, y que todos estemos en paz y bien. Una feliz noche y nos estamos viendo entonces a partir de este mes de abril con otros contenidos. Gracias por su presencia y una feliz noche. Dios les guarde.